Y bueno, las funciones ejecutivas, ya, que también, yo sé que han escuchado hablar de este, seguramente en la universidad lo tuvieron que ver. Está mirando la hora, dice, la memoria de trabajo, ¿cierto? La inhibición y la toma de decisiones. Ya sabemos que la memoria de trabajo es la capacidad para almacenar información de manera temporal, ¿ya? Por eso que es súper importante el refuerzo, a propósito de esta memoria de trabajo, de cómo de ir reforzando los contenidos semana a semana, unidad por unidad, nivel por nivel, etc. ¿ya? De modo tal, ¿cierto?, que podamos utilizarla para lograr nuestros objetivos concretos, es decir, que aprendan algo, X, muy concreto, muy determinado, muy fijado, ¿cierto?, por el currículum y por los aportes que uno va introduciendo como profesor. La inhibición, que en este contexto vamos a hablar de la capacidad para ignorar, impulsos o distracciones, ¿ya? El impulso de ponerse de pie, el impulso de ponerse a hablar con los compañeros, el impulso de estar moviéndose ahí, ¿cierto? El impulso de sacar el celular y ponerse a usar el celular en lugar de estar haciendo la tarea, etc. Cualquier distracción, ¿cierto? En la clase siempre van a haber distractores, ¿ya? Externos, un ruido, una conversación, cualquier anécdota que pueda pasar, y también la interna. Y la interna hay que velar porque cosas de repente, no sé, los chicos tomaron desayuno antes, cuando llegaron a la clase o no. Por ejemplo, mis alumnos tuvieron un buen descanso, no tuvieron un buen descanso. Hay muchas preocupaciones en ellos, algún familiar que esté enfermo u otro conflicto. Entonces, por supuesto que si uno está con algún conflicto interno, concentrarse va a ser muy difícil y por lo tanto aprender también. ¿Ya? Toma de decisiones. Habilidad para analizar opciones y sus consecuencias. ¿Ya? A la hora de decidir entre diferentes alternativas. ¿Ya? Por supuesto que siempre va a ser más tentador y más entretenido quizás para el alumno o alumna sacar el celular y leer, o ver sus redes sociales, o jugar, qué sé yo, que está quizás leyendo ahí un cuento, ¿ya? Pero justamente ahí es cuando uno va viendo de a poco la madurez o la formación, los valores que también tenga ese niño o niña, de ir entendiendo que hay momentos para cada cosa. Sabemos que también la tecnología la podemos usar a nuestro favor, pero obviamente no todos tienen el teléfono adecuado, algunos simplemente no tienen, a veces no hay internet, qué sé yo, por lo tanto, a veces se puede o no tanto usar, ¿ya? Pero sí darle esa capacidad también y responsabilidad en el tiempo a los alumnos para que analicen esas opciones y cuáles son las consecuencias, ¿ya? Si lo pensamos en los aprendizajes, ¿cómo motivamos al estudiante para que vea que la mejor opción es aceptar tareas y no distraerse, por ejemplo? ¿Ya? Continuamos, ¿cierto? Recordando que acá, no sé si lo dice, no lo dice, pero dentro de la función ejecutiva también está la capacidad de planificar, la capacidad de multitarea, la flexibilidad o la monitorización y la temporalidad, ¿ya? La capacidad de planificación también es propia de las funciones que tiene nuestro cerebro, ¿ya? Algunos la tienen quizá más desarrolladas porque han sido más metódicos, ¿ya? También eso tiene que ver con una formación familiar y en la escuela. Entonces, la capacidad para llevar a cabo planes de acción que nos allanen el camino hacia el logro de metas, ¿cierto? Sabemos que si nos planificamos y vemos los pros y los contras, determinamos las acciones, va a ser más fácil llegar a una meta que cuando no nos planificamos, ¿ya? La capacidad de multitarea, es decir, la capacidad que tenemos de ejecutar más de una tarea al mismo tiempo. Y por suerte la tenemos, porque allá no, sería súper difícil que no fuese así, ¿ya? Sin embargo, en estas multitareas también es importante que uno en el aula le tenga como una dinámica, ¿cierto? O una estructura de la clase, ¿ya? ¿Cierto? La etapa del inicio, el desarrollo de la clase y la etapa de cierre. Eso también ayuda, ¿cierto? A esta ejecución de multitareas para el alumno. La flexibilidad. Siempre hablamos de repente de estructura dentro del aula que a veces son muy cerradas o estructuradas. Sí, tenemos que tener una estructura, pero sabemos que a veces tenemos que hacer cambios. ¿Ya? Los mismos contextos, como nunca, yo creo, en la vida, en la fase educativa, la cultura de la educación, nos obligó a ser flexibles. ¿Ya? Yo no sé cómo le ha ido con eso, quizás al final alcanzamos a comentarlo, pero
a mí me ha tocado que de repente tenía que recibir trabajo con una semana de atraso y más. Y bueno, y no solamente porque yo tenga que tomar o no la decisión, ¿cierto? Tenemos que casi como de acuerdo, ya sabes que en realidad no sabemos si el alumno tiene internet, si el alumno se enfermó, si alguien de su familia se enfermó por esto del COVID. Entonces, no puedo exigirle de la misma manera que le exigía en el día a día cuando era la vida un poco más normal. Ya es necesario que este proceso se vaya monitoreando para que se vaya viendo caso a caso. Cada caso ya sabemos que es distinto y por lo tanto hay algunos que a veces pueden cumplir con los plazos y a veces algunos que no nomás. Y si nos ponemos, y si nos estresamos por eso, estamos perdidos porque al final nos vamos a enfermar nosotros, ¿ya? Ahora, ¿no ha pasado que incluso ya en un contexto normal muchas veces uno tiene que hacer cambios de actividad, por ejemplo, en la misma clase, ¿no? Y eso también no es malo. Temporalidad, calcular y evaluar la cantidad de tiempo que nos llevará a ejecutar una acción. Y eso sí es algo que uno va aprendiendo como profesor también. Ya sabemos que esto es un proceso espontáneo en el cerebro, sin embargo nosotros lo guiamos como profesor, entonces nosotros diseñamos una clase, le damos ciertos tiempos a cada actividad y la idea es que el alumno alcance en esos tiempos. No podemos exigirle más, cuando sabemos que en la realidad eso no se va a cumplir. ¿Ya? Y eso sí es tarea de una buena planificación de un clase a clase. Otras funciones ejecutivas adicionales que nos podrían ayudar para el aprendizaje, por supuesto, que es la motivación, ¿ya? Y la motivación relacionada con los intereses, con los momentos psicológicos también de los estudiantes, del contexto también, ¿ya? El lenguaje como tal, ¿cierto? No solamente pensando en el lenguaje, en la clase de lenguaje, sino el lenguaje como pensamiento, ¿ya? En la madurez del lenguaje también que puede tener, en la psicología del lenguaje también. La cognición social o emocional, ¿cierto? Pensando en el colectivo, ¿cierto? ¿Cuáles son los intereses? ¿Cuáles son los momentos o madurez cognitiva que tiene el estudiante y el grupo para poder plantear actividades? La agnosia, ¿cierto? La capacidad de reconocer algo por medio de los sentidos, es decir, asociación de imágenes, asociación de sonidos. Estoy pensando, por ejemplo, en las clases de música, en la asociación de movimiento, ¿ya? De imágenes, quizás en la clase de arte, como a través de una imagen uno puede identificar un contenido, ¿ya? O un aprendizaje. Las praxias, ¿cierto? O capacidades, la práctica, ¿cierto? Habilidades motoras para ejecutar un plan, alcanzar un objetivo, ¿cierto? Lo comentaba la profesora de lenguaje, el que sepan seguir las instrucciones, ¿cierto? Para hacer alguna actividad o ejercicio. Que eso es como muy concreto en cuanto a una habilidad motora, pero por ejemplo la escritura, que es una habilidad motora también.